lugar, quiero agradecer a esta casa, a la Universidad Maimónides y al querido Centro CIRICSEF por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes algunos pensamientos y que forman parte de mis investigaciones. El autor que tomé, como se acaba de anticipar, es Rafael Cansinos Assens, y como tiene una obra vastísima e increíble, puntualmente para este tema que quiero abordar hoy, me voy a focalizar en estos dos libros, Los judíos en Sefard y Las luminarias de Hanukkah. Me interesa particularmente el traspaso entre los géneros discursivos, los géneros literarios por los que transita Cansinos. Las luminarias de Hanukkah es una de sus pocas novelas y Los judíos en Sefard es una colección de estampas, podríamos decir, de época. Yo les voy a leer un trabajo que preparé para hoy, tratando de cumplir con los 15 minutos. Esperemos lograrlo. Documentos entre la ficción y el testimonio que recogen memoria, tradición oral y cultura escrita, Los judíos en Sefard, de Rafael Cansinos Assens, abre una puerta vivaz para la reconstrucción de más de una época, pero particularmente para tomarle el pulso a la primera vanguardia del siglo XX, que supo no temer los ecos de la historia, aunque se planteó, a su modo, abolir las formas del pasado estético inmediato. Y esto es importante porque como vanguardista enfrenta ese desafío de, por un lado, cortar con el pasado y, por otro lado, asumir la modernidad que le compete. Pero la diferencia está en que ese corte lo va a hacer en términos estéticos y no en términos temáticos. El erudito políglota, ícono de la inteligencia española, se codea con los personajes y los siglos más disímiles, así como con las distintas clases sociales, para brindarnos estampas de época sensibles a la gravitación de los vocablos. Es muy impresionante, en una mesa anterior se habló de la relación con la lengua, lo que le pasa a Cansinos Assens en este punto. Sensibles a la gravitación de los vocablos, como señuelos de una cultura que se quiere milenaria y es propia. Los judíos en Sefard, de 1950, junto a Las luminarias de Hanukkah, que es de 1924, es anterior, pero se reedita en Buenos Aires con prólogo de César Tiempo en el 61. Entre otros libros, muestran al traductor del hebreo y al crítico literario en la antesala de su propia preocupación identitaria y las tensiones de la inclusión. Recorren la nostalgia de todo aquello que del judaísmo español arrastra su halo más romántico e idealista y a la vez recalan en el diálogo entre culturas y religiones como una forma de humanismo insoslayable, es decir, como una esperanza imprescindible. El presente trabajo relevará algunos de estos aspectos en estas dos novelas, en el libro colorido, lúcido, tierno e incluso gracioso de Cansinos, que es Los judíos en Sefard. Y este rasgo me interesa particularmente, cómo se permite el humor mientras se está trabajando en temas tan serios. Ya nos vamos a detener en eso más adelante. Con el cual, mientras nos acerca un cuento, nos propone un ensayo. Mientras recoge una voz vívida y singular, una marca del habla, nos hace una inscripción histórica, nos revela un dato de archivo y, en definitiva, nos confirma como lectores para el futuro, mientras nos cautiva con músicas del pasado. En cierto sentido, y salvando las evidentes distancias, estos textos ficcionales ensayísticos en los que Cansinos pone el foco sobre el judaísmo en España se asemejan a la amalgama propuesta por Alberto Gerchunov en Argentina a partir de 1910 con Los gauchos judíos, cuadros de costumbres, donde recuerdos y fantasías van trazando frescos locales y epocales. La añoranza siempre sabe de lo perdido. Las escrituras de rescate mojan su pluma en el pasado, necesariamente y por definición. Uno podría decir que desde su solo título, si estamos en el año 1950 y
vemos los judíos en Sefard, ya sabemos que va a traer añoranza, pasado, reconstrucción, es como una promesa cumplida. Sabemos en tanto lectores que al adentrarnos en la obra hallaremos evocación, aunque aún no podemos prever qué dimensión tomará la persona narrativa, ni cómo el autor habrá de superponerse o no a ella, con cuál grado de conocimiento directo o testimonio, con qué vinios, bajo qué pacto ficcional se desplegará para dar lugar a ese sujeto histórico focalizado, los judíos, y localizado, el Sefarad, que es uno de los enclaves más entrañables, a la vez que precisos, de Cansinos. El del judaísmo en Sefarad. Quiero decir que en las distintas ediciones, esta que es la primera aparece Sefard, pero en otras aparece Sefarad. O sea, se cambia, se corrige, se moderniza. Lo mismo pasa con las luminarias de Hanukkah, en la grafía de la primera edición y de las siguientes. El candelabro de los 7 brazos de 1914, suerte de libro de Salmos, es la obra de su autoría que Cansinos más quiere para focalizar esta cuestión del judaísmo en Sefarad. Desde el género poético en este caso, como desde la prosa más tarde, en las páginas de Cansinos se dan cita los estudios sobre el Talmud y el hasidismo y la perspectiva sionista. España y los judíos españoles de 1920 y los judíos en la literatura española del 37, con prólogo de Luis Emilio Soto, son los principales ensayos para completar, hay muchos otros, pero si tengo que decir rápido, los principales textos donde aborda el judaísmo y sefaradismo, o el judaísmo en España, son estos que acabo de mencionar. Y ahora que digo lo del prólogo de Luis Emilio Soto, me gusta venir de este lado del océano, porque todo eso que estoy diciendo se escribe, se produce allá y se piensa desde allá, pero es fundamental pensar que hay 3 escritores que prefiguran a Cansinos Assens desde Argentina, que son Jorge Luis Borges, César Tiempo y Luis Emilio Soto, que precisamente, entre otros textos sobre Cansinos, hace este prólogo que les digo. No se puede leer a estos autores o amar a estos autores como yo los amo sin pegar el salto a Cansinos. De cualquier modo, Cansinos no necesita de ellos para relumbrar, tiene un mérito propio y anterior. Sin embargo, estos amigos argentinos son fundamentales no solo para la difusión de la obra de Cansinos Assens a nivel internacional, no solo en Argentina, sino internacional, sino que él termina, y hacia el final de su vida, teniéndolos como los interlocutores principales. Tanto es así que en la última etapa, con el único hombre de letras del mundo que se cartea es con César Tiempo. No quiere, ha cerrado todas las compuertas de las relaciones por las desilusiones, por los cansancios de la figuración y de la insinceridad, y sí mantiene hasta el final ese vínculo emotivo e intelectual que lo une a César Tiempo. Desde acá lo publican en las editoriales. En general, cuando uno dice Cansinos, parece como un personaje desprendido de un poema de Jorge Luis Borges, que tiene varios textos sobre él. Pero Cansinos es no solo un políglota, que es el primero que nos va llevando de manera cabal y académica, nos va trayendo, más que llevando al castellano, a los persas y a los judíos en las ediciones del siglo XX, sino a los rusos, como Dostoyevski, casi todos ustedes habrán visto alguna vez. Digo, las ediciones que aún hoy manejamos son todas obras de este hombre que tradujo con una generosidad increíble la literatura del mundo. Digo del mundo porque eran 10 lenguas de las que estaba traduciendo, ¿sí? Y esa generosidad para los ensayos sobre los demás y las traducciones sobre los demás es la que nos hace pensarlo fundamentalmente como crítico y como ensayista, aunque también, como acabo de decir, es novelista y es poeta, pero él se autodefine como crítico. Cuando tiene que hacer como la estampa sobre sí mismo, en primer lugar, se pone en el lugar del crítico, del difusor, del que está glosando, interpretando las obras de los otros. Porque esto lo quiero resaltar porque es muy importante. La diferencia entre cómo circula la autorreferencia o
la donación del tiempo para una obra propia, entre comillas, de ficción, de novela, de cuento, de poesía o una obra crítica. Como la tendencia ensayística, entonces, que es su rectora, se advierte aún en las novelas. Cuando los personajes están hablando, la vocación por formar pensamiento, o sea, tienen el discurso directo de distintos personajes dentro de la novela, pero ahí lo que quiere hacer el autor es apuntalar todas sus hipótesis en relación con el sefardismo, particularmente para pensar la necesidad de las restituciones. Como estoy salteando enormemente, voy a focalizar Luminarias, 1924. El protagonista es Rafael Benacer. Benacer. ¿Cómo suena? Es el nombre con que el mismo Cansinos aparece luego autorreferenciado en Los judíos en Sefard. Cuando pasamos de esto, que es una novela donde puede tener los nombres que fueren los personajes, lo que quiero decir que son autoficciones, son novelas, pero que están absolutamente impregnadas de la propia vida, o sea, de la huella autobiográfica del autor. Los nombres están sustituidos, hay nombres en clave que en definitiva igual tenían que resultar transparentes para los lectores de la época. Si nosotros tenemos un señor que es Florido, evidentemente se está refiriendo al senador Ángel Pulido que había lanzado la campaña, etcétera, para pensar la cuestión sefaradí y el retorno de los sefaradíes, aunque después esto termine en una desilusión. El señor Florido, el señor Salomón, aparece Monseñor Sabetay. Monseñor Sabetay es, por supuesto, no es un monseñor, sino que es el gran rabino Sabetay de Jaén. Y bueno, todos estos nombres se van camuflando parcialmente en la novela y transparentando un poco más en Los judíos en Sefard, donde aún igual mantiene esos velos. La potencia del apellido Benacer, con todos los juegos semánticos posibles, radica sobre el trazo de un protagonista descendiente de judíos conversos tras el edicto de expulsión. Dos estirpes se presentan corriendo paralelas dentro de las luminarias, y a partir de allí la reflexión no deja de situar la genealogía en una zona de grises. Contra toda certeza y sistematización clasificatoria, contra todo canon sanguíneo u orden burocrático, Cansinos poéticamente elige definir la filiación aludiendo a, cito, la brumosa región de los orígenes, o bien la misteriosa región de los orígenes, o bien la perplejidad terrible de los orígenes. Una preocupación central la constituyen los descendientes de los expulsados de España, y lo más importante de la búsqueda escrituraria del autor, así como de los comentarios del personaje que les acabo de decir, de Benacer, está vinculado a sus investigaciones y reflexiones al respecto, ya en ensayo, ya en ficción. Por ello es una escritura de restitución, pues intenta devolverse a sí mismo tanto como devolverle a España lo que le quitaron, la parte judía. Recuperándola para sí, la recupera para su país. En tal sentido, la escritura de Cansinos está sellada por un doble movimiento de denuncia y exhortación. El grito de la sangre se convierte en una alta voz estética dispuesta a vociferar, si es necesario, aunque suele preferir la cadencia melodiosa para estampar las verdades que le obseden, a fin de sacudir a la España de su propio tiempo, de la inercia o complicidad con la España del pasado, para generar una conciencia social y una responsabilidad estatal en su amado país. Sus afirmaciones o sugerencias se visten de preguntas retóricas, adoptando ese ropaje en una suerte de método mayéutico para compenetrar al lector de manera inductiva, llevándolo a atravesar el proceso de sus propias conclusiones. Estas son certeza de las injusticias y la necesidad de restitución de ese mundo perdido, envuelto en esa nostalgia perpetua de Sefarad. Cansinos es un adelantado en muchas cosas, también en esta visión poderosa.
hoy podría estar feliz constatando los avances, la ciudadanía incluida, la ciudadanía española para los sefaradíes. Su escritura construye un tikkun olam amoroso. Conceptos como compensación y desagravio tiñen de palmo a palmo estos textos. Ciertas definiciones taxonómicas van desprendiéndose de los planteos del narrador omnisciente, como de la voz que en estilo directo asumen los personajes. Él habla ya de hebreos españoles, ya de israelitas auténticos. Dice que los israelitas auténticos no son los que no los encuentra en la España de su momento, o sea, no los encuentra en esa España de la década del 20. Tiene que buscarlos y buscarlos, quiere hablar. Hoy se decía, bueno, ¿dónde encontrar a alguien con quien hablar el ladino? Él quiere encontrar a alguien con quien vibrar en forma directa lo que él llama un israelita auténtico. Salteo. También hay que advertir que guarda una mirada romántica sobre los personajes judíos y sus retratos así los presentan, con sus barbas, con una expresión de pavor milenario en sus ojos. El narrador trae la lejanía y la vivifica. Evidentemente, la música y la atmósfera inherente a las palabras de aquellos y sus cosas lo conmueven y lo convocan. Lo que quiero decir es que él lo tiene tan a través de los textos y no a través de lo vivido, que por eso se sumerge en esta visión idealista y romántica y quiere contrastarla con lo real. Por eso sale a la búsqueda de esos sefaradíes o esos herederos de los conversos. Articula el contraste entre pasado y presente con un sentimiento de soledad en su búsqueda. La acción aislada, con poco eco entre sus contemporáneos, lo obliga aún más a tutearse con las figuras del pasado, a falta de interlocutores en su propio contexto. En consecuencia, podría decirse que su vínculo con la historia es también un modo de sentirse menos solo, de conjurar la singularidad aislada, incomprendida, en la que se siente inmerso durante la empecinada búsqueda. Esto queda claro en cartas y aún en los textos. Él desea abrir los tabernáculos de la raza. Esto es una cita muy hermosa, abrir los tabernáculos de la raza. Pero si en España han quedado cerrados, en Israel tampoco encuentra quien se los comparta. Por reserva o por recelo, le cuesta bloquear eso. Así, el personaje Benacer, doblemente proscripto, según mi lectura, no halla eco vivo a sus preguntas y debe seguir durante un tiempo forjándose un destino judeo-español sin aliados ni compañías. Sin embargo, al final lo logra. Y al encontrar a un viejo sabio con el cual conversar y calmar su inquietud, comienza para él, cito, una era de gestos que le identificarían con su estirpe. Me importa porque ya no son las palabras, son los gestos. Pasó de la era de las palabras a la era de los gestos, a las personas vivas. Tal será su encuentro con el Dr. Heiler a partir del capítulo 6. Este proceso permite que se tracen en la novela sucesivas definiciones para el judaísmo y los judíos, haciendo una marcación de las condiciones para hacerlo. Relevé muchas, les leo solo una. Leer el libro, he aquí el requisito indispensable, como un ejemplo. Una literatura que traduce de esta manera, literatura que explica costumbres y ritos, es siempre una literatura de asimilación. Por ejemplo, cito, Jerusalén es su palabra mágica, su imán y su guía, la gran promesa. Hay transmisión, claro, pero con la conciencia del desconocimiento del lector por hallarse en un contexto amplio, diverso, ajeno, asimilado. Esto lo vemos en Gerchunov, que era todo lo judío que sabemos, no un converso. Esto lo vemos en Máximo José Can, esto lo vemos en Cancinos. Lo que quiero decir es la necesidad de traducir dentro de los mismos libros, no traducir porque la palabra esté en hebreo, sino la necesidad de traducir lo conceptual, porque el contexto es mucho más amplio y el público al cual se quiere llegar es mucho más amplio. Si uno pone kippah y tiene que aclarar lo que es, no está pensando en el que ya es judío y ya lo sabe. Es la configuración del público lector de lo que estoy hablando. Y esto es clarísimo en Cancinos. Bueno, gracias.
Bueno, es un observador de una fineza que, bueno, que no puedo leer los ejemplos. Al mismo tiempo, como antes les anticipé, entre sus rasgos de escritura es preciso señalar que el humor es un componente importante, sobre todo acá en los judíos en Sefard. Yo pensaba que construye algo así como un judaísmo consalero. Por ejemplo, los capítulos sobre Rosa Torquemada o sobre los celos del señor Farsi con su esposa Ruth, las que nací. Este rasgo le otorga una sorprendente nota de color al volumen. Picardías e ironías se salpican de manera admirable frente a otros episodios de seriedad, dolor y desgarro. El humor funciona como procedimiento útil para la denuncia y para desarticular estereotipos, así como para hacer llevadera la lectura. Por ejemplo, el episodio del búlgaro Menahem Pinhas reviste esos tintes divertidos, permitiendo abordar sin dramatismo un tema sensible para la época. En él se estampa la aventura vital del matrimonio mixto, donde el concepto de reparación tiene una vuelta de tuerca. Reparado Pinhas, porque había regresado a España, con el regreso a la Sion española y enamorado de una mujer católica, lo que terminará teniendo que ser reparado aquí es el hecho de haber intimado con ella mediante un casamiento, que es precisamente lo que él desea, lo que él estaba buscando. En la medida que tiene relaciones con ella, se le obliga a reparar o se le pide reparar, y era exactamente eso lo que él buscaba. Cito: el jesuita dio la fórmula, matrimonio mixto. Los hijos se educarían en la religión de la madre. Don Menahem aceptó encantado. Aquello no era una apostasía. Yo sigo tan judío como antes, dice el texto. Ser un deudo de la historia. La patria se presenta como patrimonio legítimo para los sefaradíes expulsados, es decir, para sus descendientes. La frase patrimonio legítimo es de Cancinos, ¿no? Producido el encuentro con el doctor Heiler en el 6º capítulo, se perfila una dicotomía entre raza y religión, por un lado, y humanidad por otro. Todo el concepto del humanismo es fundamental para vencer la dicotomía, tal cual la viene pensando Cancinos. Pero, bueno, voy a saltear para focalizar esto. También advertimos la huella del origen a través de las lenguas, como en el capítulo 7, cuando la profesora de inglés, Sophie, le dice, y esto, piensen que él, en esta ficción autobiográfica, él es un judío, él es, bueno, hermoso lapsus, en la ficción él es un cristiano que está buscando los orígenes. Va con una profesora de inglés por intereses que no tienen nada que ver con esto. Cuando está en las clases con la profesora de inglés y la profesora le corrige la pronunciación, y en un momento, harta de que él no acierta con el tono exacto, le dice: tú pronuncias como un judío. Este momento se presenta como anagnórisis corroborativa de todo eso que él estaba buscando, ¿no? Pues hay algo de la condición que siempre vuelve, siempre emerge, aflora por cualquier lado, previsto o imprevisto, como un dato que nos envían desde el pasado para despertarnos o reconocernos en presente. Una revelación en el habla, en el caso de Benacer. ¿Basta un ancestro para ser judío? Si lo es quien se siente tal, como afirmaba Ben Gurión, si además lo es quien se elige como tal, si también lo son como un pentimento los conversos, si a todos estos rasgos intensos y hartosuficientes se suma el suceso de una escritura que de manera casi incansable ya reflexiona sobre el hecho, ya tematiza el judaísmo, ya traduce su acervo, ya le destina poemas y prosas, poco o nada resta por decir, aun cuando no hubiera pasado por el proceso de la conversión, que podríamos decir es una reconversión. Más allá de las vicisitudes de los registros parroquiales o de la abjuración de seres temerosos en lucha por su supervivencia, más allá de los azares y vueltas de los destinos, Cancinos es un escritor judío a todas luces
ya desde tiempos tempranos, o sea, ya desde el comienzo. Uno que, siendo heredero y siendo hijo, se hace a sí mismo como tal, se para como judío, se pare como judío. Y en ese alumbramiento engendra, a su vez, hacia atrás a los otros, a los suyos. Vuelve judíos a quienes ya lo eran o lo habían sido, a los judíos olvidados de su estirpe, les restituye el ser, les devuelve el apellido, resemantizándolo. Siendo judío, se hace judío. Es, claro, una labor de construcción. Llegar a ser, a volver a ser judío, es también llegar a ser un escritor judío, judío español, un sefaradí. Y acá de nuevo sobre el nombre, que había muchos más intertextos en los que no tengo tiempo de detenerme, pero es Ben Aser. Cansino Sassens es el escritor sefaradí por sangre y por construcción, por derecho propio, de mayor luz durante el siglo XX español, capaz de combinar esa especificidad con el universalismo de un verdadero humanista, abierto a todas las corrientes del mundo. Y esta lumbre aún hoy nos interpela y nos convoca. Esa fuerza se extiende hasta nosotros y nos mece con su antiguo esplendor. Yo quiero, para terminar, porque me están marcando el tiempo, sí, compartir por lo menos dos conceptos y dos citas, darle la palabra a él. Una, la de la gota de sangre, la de la gravitación de la gota de sangre, que algunas recordarán, María Cherro especialmente, cómo la pensamos en Jorge Luis Borges, a partir de las cartas de Borges. En Cansinos es maravilloso ese pasaje, así que lo voy a compartir. Y otra es anticiparles, porque realmente es muy impresionante. Insisto que esta novela es de 1924 y yo diría que es una novela profética, prácticamente en todo. También en lo que se refiere al modo de la construcción del Estado de Israel. Es 1924. Les voy a leer entonces lo de la gota de sangre. Pues yo, atrevióse a decir el joven, cuando he sabido que una gota siquiera de sangre judaica podía correr, aturdida y loca de dolor, por mis venas cristianas, he sentido que una inmensa ambición se despertaba en mí, como si esa gota de sangre procediese de una estirpe de reyes. Siento que esa gota de sangre es más preciosa en mí, me baña más completamente que todo el resto de mi sangre cristiana, que ella es la que me confiere mi ser y me asigna mi misión en la vida. Esta cita es de Las Luminarias. Y esperen que les voy a leer la profética para terminar. Bueno. Resulta importante para pensar incluso el sionismo, este texto de augurio, como les digo, que es una tikvá literaria que arrastra los mismos sones que el himno, como promesa indisoluble. El personaje va a ir a la Asamblea de las Naciones, pero es 1924, insisto. Ante esa asamblea yo he de presentarme sin otro prestigio que el de mi pobre ciencia, sin otra fuerza que la de mi entusiasmo, a interceder por mi pueblo, a pedir para él esa tierra sagrada de Palestina que cubre los restos de nuestros antepasados más antiguos y sustenta las ruinas más venerables de nuestra gloria. Les recordaré su promesa de conceder en Palestina un hogar al pueblo judío, y quién sabe si al fin el sueño de Bar Kokhba y de Rabí Akiva, el sueño por cuya realización suspiraron todas las almas nobles de Israel, el ideal por el que vibraron las lanzas del Hijo de la Estrella y el arpa de Yehuda Levi, llegará al fin a cumplirse. Entonces Israel tendrá, por último, un estrado en el que tenderse, reposar, y podrá sacudir el polvo de sus peregrinaciones y desatar para un descanso largo el nudo de sus sandalias. Ese será su sábado definitivo, pero hasta entonces solo habrá vivido en una eterna víspera. Por fortuna, ese día se aproxima. La bandera de Sión, la bandera de paz blanca y azul, ha ondeado ya sobre la ciudad santa y el himno sionista, el himno de la esperanza, Atikvá, los guerreros. No está lejano el día en que las vides jasmoneas vuelvan a florecer en las monedas judaicas, en que Israel se sienta entre las naciones y sea oída su voz en la asamblea de los poderosos.
todavía nos falta la paz. Gracias. Yo más viví en este mundo. Muchas gracias a los amigos, amigas de esta CIDICSEF, que ha tenido ya 23, si no me equivoco, números de la revista, de la publicación. Muchas gracias además por haberme invitado e incluido a participar en este panel junto con María Gabriela, cuyo texto que acaba de leer sobre Cancino Hansen, voy a rescatar dos aspectos que tienen que ver con lo que voy a hablar yo ahora, dado de que los dos aspectos es el tema de la restitución y de la reparación. Porque en realidad yo lo que quiero hablar es presentar un libro de un autor argentino musulmán. Yo creo que es el intelectual más importante que existe aquí en Argentina, musulmán, que acaba de sacar un libro que se llama, con ese nombre, Nuestra Casa Común, 14 siglos de relaciones entre judíos y musulmanes. Entonces yo voy a hablar de lo que Ricardo, que lamento que no puede estar hoy acá, escribió durante 10 años preparando este libro de historia intelectual, tomando en cuenta estos dos aspectos que me parecieron muy oportunos que María Gabriela descubre en Cancino: la restitución y la reparación. ¿Qué es la restitución para Ricardo Elías en esta Nuestra Casa Común, 14 siglos de relaciones entre judíos y musulmanes? Primero, él considera de que esa es ya una primera premisa, que el judaísmo, el cristianismo y el islam no son tres religiones separadas, sino tres ramas de una misma religión, la religión de los hijos de Abraham. La segunda premisa es una premisa que dice, y que desde el punto de vista histórico, que dice que los musulmanes y los judíos han vivido juntos y han interactuado durante los últimos 1400 años, a pesar de su posición subordinada en la sociedad musulmana. Dice, los judíos participaron en el florecimiento de la brillante civilización islámica, y fue bajo el dominio musulmán que el judaísmo temprano se desarrolló en la religión que más tarde conocimos. Tanto en el primer siglo de oro de los judíos en España, como en el segundo periodo, que es en el periodo otomano. Esto lo dice tomando en cuenta no a un autor cualquiera, sino nada menos siguiendo el pensamiento de uno de los grandes islamólogos que acaba de fallecer. Me refiero al judío británico Bernard Lewis, a quien conocí en el Truman Institute, donde yo trabajo en Jerusalén, para quien, y cito a Lewis, que lo toma el profesor Ricardo Elías, dice ya, la civilización islámica fue la primera que merece ser llamado civilización universal, en el sentido de que comprendía personas de numerosas y muy diversas razas y culturas, en 3 continentes diferentes. Fue europea por haber florecido durante mucho tiempo en España y el sur de Italia, en las estepas rusas y en la península balcánica, y territorialmente se extendía desde el sur de Europa hasta el corazón de África y de Asia, y eventualmente más allá de la frontera de China y de la India. Como la cristiandad occidental, sigue diciendo, por supuesto, Bernard Lewis, disfrutó, citado por Ricardo, disfrutó de la herencia de la civilización helenística, pero con un dominio mucho mayor de su ciencia y filosofía, y además habiendo enriquecido en gran medida esta herencia a través de sus contactos con otras civilizaciones. La Europa cristiana, por el contrario, era pobre en recursos y limitada en sus perspectivas culturales, muy por debajo de los niveles de los logros islámicos. Había otras diferencias. La Europa medieval no era solo pequeña en extensión, sino muy estrecha de miras, con una notable falta de tolerancia,
no solo de otras religiones, sino incluso de formas divergentes de la propia cristiandad. El mundo islámico, y ese es el tema central que él desarrolla en ese libro, de 700 páginas, me olvidé de decirle el volumen de ese libro. El mundo islámico, en contraste, era diverso en composición y de carácter pluralista. Los musulmanes estaban dispuestos a tolerar diferencias significativas en prácticas e incluso en creencias entre ellos mismos. Y también estuvieron dispuestos a conceder un cierto lugar en la sociedad a miembros de las otras religiones aceptadas. Precisamente, Bernard Lewis, a quien continúa y sigue su pensamiento el argentino musulmán intelectual y autodidacta, Ricardo Elía, no es profesor como nosotros, pero sabe más que nosotros. Eso mismo dice César Tiempo de Cancinas, lo que estás diciendo. Bernard Lewis utilizó por primera vez el término, y eso quiero que lo recordemos. El profesor Bernard Lewis fue el primero de los intelectuales y académicos que utilizó el término judeo-islámico para referirse a la interacción de los judíos y musulmanes en Medio Oriente y África del Norte, del periodo clásico, como también del segundo periodo que como dijimos, que es en la época del Imperio Otomano. Bueno, el libro de Lewis, Bernard Lewis, es un libro que se publicó en el año 84 con el nombre de inglés, Culturas y en conflicto cristianos, musulmanes y judíos en la era del descubrimiento, un libro que se publicó en Oxford en 1984. Creo que está traducido ya al español. Y lo importante es que este tema, entonces este es un poco el tema central de mi exposición, en un congreso, en un simposio sobre sefardismo o sobre el mundo sefardí, nosotros tenemos que contextualizarlo también, dónde fueron a parar la mayoría de los judíos expulsados de España y de Portugal. No fueron a parar a los países cristianos, y no estoy haciendo acá ningún auto de fe anticristianos, sino una constatación como historiador de que la mayoría fueron a las tierras del Islam. Nuestro amigo que ayer estuvo con nosotros y tuve el honor de presentarlo y de traerlo a esta universidad, que es el profesor musicólogo Edwin Ceruzzi, él tiene uno de los trabajos más importantes sobre un tema que se llama Músicos judíos en tierras del Islam, justamente para mostrar a nivel musical, porque él no es filósofo, ni es lingüista, ni es científico, esta interacción de la cual quiero aquí contextualizarlo en términos generales, haciendo referencia a este inapreciable libro que acaba de salir y que lo recomiendo y que tengo el gusto de presentárselo a ustedes, que son Nuestra Casa Común, 14 siglos de relaciones entre judíos y musulmanes. Y básicamente el trabajo de estas 700 páginas muestra la, entre comillas, importación de intelectuales y textos de ambas culturas, originarios de Palestina, sobre todo de Jerusalén, o de Babilonia, sobre todo de Bagdad, a esa España que incluía el territorio magrebí, constituía una unidad cultural diferente, con peculiaridades muy propias, que no vamos a entrar ahora a analizarlo, pero donde judíos como Asdai e Ibn Shaprut, en las esferas del Estado, participaban de una manera tolerados, no estamos hablando de iguales, de igualdad, eso va a ser después de la Revolución Francesa, pero eran judíos que fueron aceptados a nivel del espacio público, los visires judíos de Granada, de Zaragoza, en el califato Fatimi en Egipto, y también judíos en la corte mogol de Akbar. Un artículo fascinante que le propuse y que lo incluyó en este libro que estoy presentando es la del colega, que acá también Mario Cohen lo conoce, del profesor Cyril Aslanov, que también estuvo aquí en este simposio, no sé si simposio, pero sí en el seminario que organizó los amigos y algunos de ustedes que lo conocieron. Cyril escribió para este libro, ex profesor de la Universidad
de Jerusalén, ahora está en Francia enseñando y en la Universidad de San Petersburgo. La colaboración de él se llama Los judíos en Dar al-Islam. Dar al-Islam son las tierras del Islam. Los judíos en Dar al-Islam como diminis lograron volverse visires. Es decir, como gente tolerada, o de segunda o de tercera, se transforman, pero no por propio mérito, sino porque fueron llamados, ¿no es cierto?, y convocados por los omeyades y y en los otros califatos, sobre todo los omeyades, cuando omeyades son de Siria, cuando son derrotados en Siria, en el califato de Siria pasan casi todos al califato de Córdoba y a España. Y esta gente son los que van a constituir el elenco gubernativo, el elenco científico, el elenco sin el cual no se crean ni los reinos de taifas, tampoco el califato en España. Esa interacción entonces no es solamente espiritual, sino material y una interacción también, yo diría, personal. En ese sentido, yo creo que uno de los que presentó este libro, que es el amigo y colega Daniel Kolodenko, él utiliza un concepto tomado de un profesor norteamericano, Goodman, sobre filosofía judía. Dice que este encuentro, esta interacción entre judaísmo y judíos e islam, en la historia estamos hablando, es una especie de polinización cruzada civilizatoria. El concepto de polinización cruzada civilizatoria, vuelvo a decirlo, no es de Daniel, sino del Goodman, y que me parece muy acertado para explicar, metaforizar, sobre todo metaforizar, esta interacción que es algo más que una interacción cultural, es algo más que una convivencia, pero que se aproxima más a la idea esta de una casa común, de un hogar común, en el cual se convivió durante 14 siglos. El libro tiene también colaboraciones de gente que hemos, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ofrecido, y que son islamólogos, es decir, gente que se dedica al Islam, a la historia del Islam y de los judíos en el Islam, como la islamóloga Sara Strumza, que es la ex rectora de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y que la conocemos muy bien, o el otro amigo, ex decano de la Facultad de Humanidades de Jerusalén, Rubén Amitai, que es un profesor muy importante que se dedica al periodo, a otro periodo de la historia otomana y también de los mamelucos, ¿no es cierto?, en el cual también participaron judíos. Por último, quiero recordar la idea, y por eso tomo la idea que tú hablaste del rescate y de la restitución. Él habla de una restitución, Ricardo, que es la simbiosis, volver a recuperar y refundar la simbiosis judeo-islámica. Esa simbiosis que estuvo polinizada desde el punto de vista de la metáfora que hemos hablado, precisamente ahora donde hay un conflicto terrible, donde en vez de la convivencia hay un odio atroz entre judíos y musulmanes. En un momento en que no se puede llegar todavía ni política ni geográficamente a un acercamiento, a nivel cultural y civilizatorio es impostergable recuperar algo que no estamos inventando, sino que existió y que durante muchísimos tiempos, también por razones hasta yo diría políticas, no se quiso hablar mucho del diálogo judío o musulmán. Y en ese sentido con eso quiero terminar porque no me quiero pasar a los 15 minutos que nos dieron. Lo que dice uno de los miembros, yo que vengo de Israel y de la Universidad Hebrea, quiero, por supuesto, darles cierta resonancia a colegas míos de esta universidad. Entonces, uno de los profesores que incluyó, además de Cyril Aslanov, que Mario lo conoce muy bien, incluyó a un profesor israelí medievalista, un académico medievalista, que se llama el profesor Avner Ben-Zaken, especialista en historia transcultural, fíjense, historia transcultural de la ciencia, no de la filosofía ni de la literatura, sino de la ciencia, quien le remitió una carta
yo hablé con él, le expliqué lo del libro, le mandamos el libro, y él le mandó una carta que a mí, bueno, a Ricardo quedó muy emocionado, pero yo me sentí todavía mucho más gratificado, porque dice lo siguiente para terminar. Cuando leyó parte del libro en inglés, le dice así: estimado profesor Elía, es realmente conmovedor encontrar estudiosos como usted, un argentino, un porteño, que vive acá y que se tomó el trabajo de escribir un libro de 700 páginas, que trabajan para exponer la rica historia de la civilización judía, de la civilización judía árabe, que ahora está enterrada bajo un estrato de mutuo odio nacional y político. Lo que dije antes, ¿no? Su libro parece emocionante, especialmente por reunir figuras claves del pasado remoto y cercano, haciendo que su argumento sea oportuno, describiendo no un fenómeno histórico del pasado, sino una corriente histórica que fluyó y fluye durante siglos. Ciertamente, en tiempos de desesperación, como los que nos toca vivir, nuestro papel como académicos e intelectuales es traer esperanza de la historia, romper el muro del odio y buscar la luz de la esperanza para los dos pueblos. Muchas gracias. Y yo es morir más que sufrir dolores de amor. Como me acaban de presentar, estoy haciendo, ya casi terminando el doctorado en Historia, sobre el pensamiento liberal a propósito de la abolición de la Inquisición española. Por lo tanto, tomo como periodo del siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, y lo tomo en perspectiva comparada, considerando el caso español y los debates que se suscitaron aquí en América, considerando Buenos Aires y Lima. Lo que vengo a presentarles hoy para compartir con ustedes es un tema particular, es un análisis sobre la relación entre nación, ciudadanía y religión a propósito de las Cortes Constituyentes españolas de mediados de siglo, de 1854 y 1856, y la idea es poder reflexionar un poco acerca de la memoria sobre la Inquisición que se construyeron en esas cortes y sobre particularmente los sefaradíes, ¿no? Digo, las principales víctimas de la Inquisición. En ese sentido, me parece interesante para pensar un poco el siglo XIX español, considerar que aún a principios del siglo XIX la Inquisición continuaba actuando en España, como así también, digamos, en sus colonias americanas. Ustedes saben que el Santo Oficio Español fue fundado en el año 1478 y que tuvo, digamos, una abolición un poco sinuosa en la medida en que cada vez que hubieron intentos de instaurar gobiernos liberales, por cierto, digamos, en un contexto revolucionario, se procedió a la abolición del tribunal, que a su vez fue restituido con cada restauración absolutista de la monarquía española. En ese sentido, digamos, el Tribunal del Santo Oficio a principios del siglo XIX continuaba actuando, por cierto, ya desde el siglo XVIII, entre los delitos procesados desde antaño, como los judaizantes, la blasfemia, la hechicería, la bigamia o las solicitaciones, comienzan a registrarse los nuevos delitos, aquellos que Ricardo García Cárcel, un historiador español, caracteriza como la tentación del pensar, ¿no? Me refiero a aquellos delitos relacionados con la lectura de libros prohibidos o con la sociabilidad en el marco de las logias. En ese contexto, desde el inicio del ciclo revolucionario español, que se inicia hacia 1808 en el marco de la invasión napoleónica a la península, desde, decía, el inicio mismo del ciclo revolucionario liberal español, se convierte a la Inquisición española en un objeto de condena, ¿no? En un sentido de que por primera vez en el escenario español se hace a la Inquisición una representación negativa, ¿no? En un debate por primera vez hecho público en torno a propuestas de abolición del Santo Oficio. En ese sentido, la Inquisición fue entonces suprimida, decía, con cada triunfo liberal. Hacia 1813 las Cortes de Cádiz la suprimen. Luego va a ser el Santo Oficio nuevamente restituido cuando Fernando VII es restaurado en la monarquía en forma absoluta.
en 1814, nuevamente va a ser suprimida la Inquisición en el ciclo del conocido como Trienio Liberal en el año 1820 y finalmente tras la muerte de Fernando VII va a ser definitivamente abolida por un decreto de la regencia de María Cristina de Borbón, la viuda de Fernando VII, en el año 1834. Durante todo este ciclo, digamos, de procesos de revoluciones liberales y sumados con las restauraciones absolutistas, hubo un intento, podríamos decir sintéticamente, de transformar a la España del antiguo régimen en una nación liberal. Y en ese sentido el intento era convertir al antiguo súbdito de la monarquía absoluta en un ciudadano con derechos. Pero lo interesante es que en esa transformación, digamos, de un régimen absolutista a un régimen liberal, la identificación entre gobernantes y gobernados seguía estando basada en una identificación, digamos, fundamentada en la creencia, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que la comunidad política y la comunidad religiosa seguían coincidiendo. A pesar, digamos, de aquella identificación, o más bien debido a ella, la reflexión a propósito de los derechos de la ciudadanía suponía una indagación sobre el rol y la naturaleza de la religión en la delimitación de la comunidad política. En ese contexto, cuando tras la abolición que se presenta como la definitiva del tribunal en 1834, la Inquisición, digamos, no deja de estar presente aun cuando está definitivamente ya ausente en el nivel de la actuación. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente la abolición de la Inquisición va a ser pensada no solo como un asunto del pasado, por cierto, digamos, reciente, sino también como un instrumento para pensar o vehiculizar proyectos para el futuro. Y en ese sentido es también interesante que un año después de la abolición definitiva de la Inquisición, en el año 1835, también se suprimen los estatutos de limpieza de sangre que certificaba el propio tribunal. Aunque, digamos, la abolición va a ser gradual porque se van a seguir exigiendo en el ámbito eclesiástico y en el ámbito militar. Pero lo cierto es que aquellas reformas se implementaban en un contexto, diríamos, de gran tensión política, porque tras la muerte del rey Fernando VII, si bien, digamos, el trono lo hereda su hija, y como es menor de edad hay una regencia por parte de su madre, va a haber un grupo dinástico, conocido seguramente también por ustedes como el grupo dinástico de los carlistas, que van a reivindicar el trono español a su hermano, ¿no? Digamos, como legítimo heredero por derecho divino al hermano de Fernando VII, Carlos. Y es en ese contexto donde el movimiento carlista convierte no solo a la defensa del antiguo régimen, ¿no? y a la legitimidad divina del poder en un signo de identificación, sino también a la defensa del Tribunal del Santo Oficio. En ese sentido, como les planteaba, la supresión de la Inquisición, incluso esta presentada como la definitiva, no se acompañó de la sanción de la libertad religiosa. La abolición de la Inquisición se reivindicaba entonces como una medida tendiente únicamente a evitar que el ejercicio monopólico del catolicismo supusiera una amenaza para las libertades civiles y políticas de los católicos españoles. La religión no era pues concebida como un derecho del ciudadano, sino como una obligación de los miembros de la comunidad política. La ponencia entonces se propone analizar el debate constitucional a propósito de la relación entre nación, ciudadanía y religión, desarrollado en el marco de las Cortes Constituyentes Españolas de 1854 y 1856, con el objetivo de reconstruir, a través de los discursos de los diputados, la memoria histórica del Tribunal de la Inquisición y los sefaradíes. Fue, en efecto, en esta asamblea cuando se reivindica el reconocimiento legal de la tolerancia al ejercicio en forma privada de otros cultos y cuando un grupo minoritario de diputados expresó públicamente su defensa de la libertad religiosa. En ese sentido, la reflexión sobre la Inquisición, digamos, en esta España de mediados del siglo XIX, era un modo de indagar en el pasado para comprender no solo el presente, sino también lo ausente. En efecto, en la España de la Inquisición habían dejado de existir las minorías religiosas, o se había intentado al menos invisibilizarlas. Aquella ausencia se convirtió en objeto de indagación del presente, pues implicaba en la polémica definición del ser español.
El Santo Oficio se había convertido, como les decía, en una seña de identidad negativa de la conciencia liberal, pero cuando se trataba de reflexionar acerca de la identidad nacional, el interrogante se planteaba a propósito de la identidad de las primeras víctimas de la Inquisición, es decir, de los judíos conversos. En ese sentido, ¿habían sido acaso aquellas víctimas extranjeras en España? Durante la década de 1840 se comenzaba a evidenciar una renovación en la historiografía, y es de hecho en esta década cuando por primera vez hay un interés por parte del gobierno español en preservar la documentación del Santo Oficio. Con cada abolición, de la Inquisición se tendía a saquear los archivos para evitar que esos documentos fueran utilizados en futuros procesos en caso de que la Inquisición fuera restaurada. Sin embargo, durante ese periodo, 1840-1850, no existieron obras historiográficas destinadas a analizar en sí misma la Inquisición, sino por el contrario sus primeras víctimas. Todos ustedes seguramente conocerán al libro de Adolfo Castro, Historia de los judíos en España desde los tiempos de su establecimiento, y es precisamente Adolfo Castro uno de los primeros historiadores que está interesado en deconstruir el estereotipo negativo acerca de los judíos que aún persistía en España, y de hecho demostrar, la injusticia del edicto de expulsión que habían decretado los reyes católicos, que por entonces estaban siendo, el reinado de los reyes católicos, incluso glorificado como símbolo de la unidad española. En ese sentido, en su libro Castro se preguntaba, ¿no eran los judíos españoles como nosotros? El ser de diversa religión que los reyes y la mayor parte del pueblo, ¿les podía quitar la patria? La pregunta no era menor en una España que definía al ciudadano como creyente. Castro no respondía de un modo preciso a la pregunta, pero dejaba abierto el interrogante. Y es en ese sentido que las Cortes Constituyentes que sancionarán en 1854, en una coyuntura revolucionaria donde los liberales progresistas logran hacerse del control del ministerio de la España de la monarquía liberal, cuando se plantea precisamente esta tensión entre la ciudadanía y la religión. En ese sentido, es en el marco de estas Cortes Constituyentes cuando un grupo de diputados comienza a pensar a la religión no ya como un atributo de la nación, sino como la posibilidad de concebir a la religión como un derecho en sí mismo. En ese sentido, la reivindicación, de la necesidad de repensar el vínculo entre política y religión va a convertir al asunto de la Inquisición en uno de los debates claves, porque precisamente, en estas Cortes Constituyentes, ninguno de los diputados, la gran mayoría de los diputados liberales, se atrevía a cuestionar la unidad católica de España. Sin embargo, ninguno defendía abiertamente a la Inquisición. En ese sentido, podríamos decir que el debate en las Cortes Constituyentes se inicia cuando se propone la Comisión en un dictamen sancionar un reconocimiento legal a la tolerancia privada de cultos, sin por esto, implicar libertad religiosa. Es en ese contexto, entonces, donde un grupo, les decía, minoritario de diputados liberales progresistas, pero fundamentalmente el grupo demócrata republicano, quienes van a plantear la necesidad de sancionar la libertad religiosa y, en ese sentido, reivindicar la herencia judía. Así es que efectivamente van a plantear la incongruencia o la contradicción de cuestionar a la actuación de la Inquisición española, pero sin embargo preservar la unidad católica que era producto precisamente del accionar inquisitorial. En ese sentido se cuestionaba el Santo Oficio y aún más interesante es que se cuestionaba también no solo a la Inquisición española, sino a Roma, que por entonces tenía claramente una actitud intransigente en materia religiosa y que el Santo Oficio romano seguía actuando, como de hecho va a ser demostrado internacionalmente 5 años después cuando se produzca el rapto del niño judío Edgardo Mortara en Bolonia, por el rapto por parte del Santo Oficio romano. En ese sentido, la minoría que reivindicaba mayor margen de tolerancia y de libertad religiosa dejaba entrever la posibilidad de reconocer a los judíos expulsados como ciudadanos españoles. Así, se denunciaba que se buscaba disfrazar la intolerancia religiosa fruto de la Inquisición bajo la máscara de la unidad católica. Se advertía además que de la intolerancia religiosa había nacido en España la intolerancia política. Se argumentaba, pues, que la libertad política no podía existir sin libertad religiosa. En ese sentido, lo más importante que me parece que sucedió en estas Cortes Constituyentes es que hay una petición por parte de un grupo de judíos provenientes desde Alemania que piden precisamente la restitución, esta idea de que puedan ser considerados ciudadanos.
Por cierto, ya a inicios del siglo XIX, el diplomático norteamericano de origen sefardí, Mordecai Noah, había sugerido a la monarquía española que llamara de regreso a los judíos expulsados. El debate se desplazaba así en torno a la definición del pueblo español, quién lo había integrado en el pasado y quién lo podía integrar en el futuro. A propósito de aquella petición, el diputado Degollada comentaba en las Cortes que estando de viaje en Marsella conoció un grupo de judíos que aún conservaban el idioma español y añoraban regresar a España. Otro diputado progresista, Figueroa, advertía, y cito, «Un hecho legal repetido en 2 centurias causó la expulsión de nuestra patria de hijos nacidos en ella que profesaban distintas creencias que los demás. Otro hecho legal también podría y debería conducir a nuestra patria a los descendientes de los que fueron expulsados». La religión era definida así como objeto, digamos, de elección individual y se estaba proponiendo que la ciudadanía no estuviera atada a una condición religiosa. En ese sentido, me parece interesante, digamos, tener en cuenta que a pesar de que en estas Cortes Constituyentes estos diputados que proponían la restitución de la ciudadanía eran una minoría, fue, digamos, una propuesta, por decirlo de alguna manera, germinal, ¿no? Y en ese sentido no resultaba poco el hecho de que no solo se intentaba pensar a los judíos como parte de la historia española, sino también como parte del futuro de España. Muchas gracias. No te puedo alcanzar. Yo te amo de corazón. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Quería decir 2 cosas antes de arrancar. Primero, agradezco el espacio, porque muchas veces uno se dedica a algunas cosas que después... No, más cerca, ahí está bien. ¿Sí? Después uno no tiene lugar donde exponerlo. Y en segundo lugar, me voy a controlar yo mismo el tiempo. Así que tengo el celular acá arriba, pero no me va a sonar, les aseguro. Bueno, en primera instancia quería explicar muy brevemente el título de esta ponencia. Se titula Pico de la Mirándola en Puerta del Cielo, de Abraham Cohen de Herrera. Pico de la Mirándola es un autor italiano del siglo XV. Puntualmente vivió nada más que 31 años, entre 1463 y 1494, y Puerta del Cielo es una obra de un cabalista hispano-hebreo, podríamos decir, que es Abraham Cohen de Herrera, que vivió durante el siglo XVII y parte del siglo XVI también, y es el único cabalista que escribió en español. Yo no me dedico puntualmente a estos temas, sí, es decir, no me dedico a la cábala hebrea, sí me dedico a la cábala cristiana y al Renacimiento, y este trabajo surgió a partir de la sugerencia de un profesor que estuvo en esta universidad, que es el profesor Puig Montada, es un arabista catalán, que me dijo, ¿por qué no te fijas si en Puerta del Cielo hay alguna influencia de Ramon Llull, que es un autor catalán del siglo XIII? Yo me leí entero Puerta del Cielo muy esperanzado y no encontré ninguna referencia, pero encontré una referencia importante a Pico de la Mirándola, que podría ser el puente entre estos 2 autores, entre Abraham Cohen y Ramon Llull. Bueno, antes de comenzar, o antes de presentar las conclusiones, me gustaría muy brevemente identificar esta obra de Abraham Cohen de Herrera y dar cuenta de en qué consiste. En principio, solamente se conocen 3 obras de Abraham Cohen. Hay toda una cuestión que tiene que ver con el modo de redacción que él utilizaba y una pregunta que es crucial, que es por qué escribió todas sus obras en español, siendo que los cabalistas escribían en hebreo, por supuesto. No hay respuestas unánimes, quizá la más aceptable podría ser es que la primera formación que tuvo Abraham Cohen no fue una formación judaica a ultranza, sino que fue una formación más bien humanista. No quiero decir que no haya un judaísmo humanista, sino que tuvo una formación durante sus primeros años y durante la adolescencia en Italia, donde pudo acceder a las teorías de los filósofos sincréticos de la escuela neoplatónica de Florencia. Es decir, los filósofos sincréticos lo que hacían era una amalgama de la filosofía de Platón, de Aristóteles y de todas las tradiciones. Esto quizá es mucho más visible en mucho más visible en Pico de la Mirándola que en cualquier otro autor. Si uno lee cualquier obra de Pico, se encuentra con que cita autores de todas las tradiciones, de todas las épocas, y trata como de mezclarlos, como de asumir que todos
piensan en el fondo lo mismo, pero que hay no errores de escritura, sino cuestiones de estilo que hay que pulir, ¿sí? Es decir, es una tesis básica, muy filosófica, que apunta a decir que hay una única verdad para todos los pueblos, todas las tradiciones, etc. Es decir, lo que hace Pico es básicamente ajustarse a la definición de la verdad. La verdad, por definición, tiene que ser igual para todos. Cuando uno dice, para mí esto es la verdad, eso no es la verdad, es una opinión. Bueno, en el caso de Puerta del Cielo, hay que tener en cuenta lo siguiente. El texto fue editado por primera vez en 1987, no hace tanto y de manera parcial por Kenneth Kramenkopf, que es un especialista, pero sin embargo había sido leído por una gran cantidad de autores, tanto judíos como cristianos. La novedad de la obra hizo que en sus primeros tiempos, o sea, casi inmediatamente a la muerte de Herrera, que muere en 1635, va a ser traducida por el famoso rabino Abab da Fonseca. Va a ser traducida al hebreo. De esa traducción al hebreo, en el siglo XVIII, un hebraísta alemán llamado Christian Knorr von Rosenroth hizo una traducción al latín. Y esa traducción al latín estuvo en las manos de los intelectuales más importantes de la época. Es decir, apareció en un compendio que se llamó Cábala denudata, que quiere decir la cábala desanudada, podríamos decir. Es decir, un compendio de cábala en latín que fue accesible para muchísimos pensadores, incluso para Caro Baroja, ¿no? Para citar un español. Bueno, en este texto lo que quiere hacer Abraham Cohen es lo siguiente: volver a introducir la filosofía en la cábala. En el momento que él está escribiendo, estamos en un periodo de la cábala que está muy relacionada al exilio, es decir, al exilio después del exilio español. Es decir, esa corresponde a la cábala posterior a 1492. Para citar unas palabras de Gershom Scholem, lo que hay en la mente de los cabalistas en ese momento es una suerte de cataclismo emocional que genera el ser expulsado en masa de una tierra que en algún punto consideraban suya. Entonces, la cábala de ese momento se transforma como una especie de luz esperanzadora y tiene algunos tópicos básicos. Y si bien la cábala fue siempre una disciplina esotérica, durante los primeros años del exilio se vuelve exotérica, es decir, se hace popular, aunque parezca extraño. Pero esa popularidad hace que se aleje, por supuesto, de la filosofía y que se simplifiquen muchos de los elementos más propios de la cábala del periodo anterior, es decir, del periodo medieval, podríamos decir. En ese contexto van a empezar a surgir dos escuelas que generan cierto tipo de resistencia a que la cábala sea accesible para todos. Una es la de Moisés Cordovero y la otra va a ser la de Isaac de Luria. Las dos tienen una radicación, podríamos decir, en la ciudad galilea de Safed, y surgen las dos en la década de 1530, aproximadamente, ¿no? Sí, esto todo se puede discutir, por supuesto. Bueno, lo interesante es que Cordovero era más bien filósofo y Luria tuvo más éxito que Cordovero y era más un místico que un filósofo. Y, como todos los grandes maestros, no escribió absolutamente nada, murió también muy joven, a los 38 años, y fue un discípulo suyo, Jaime Vital, el que se encargó de escribir absolutamente todo, incluso hasta una especie de leyenda de su vida. Después de Jaime Vital, el discípulo más importante fue un tal Israel Saruk, o Saruco, italianizado, que va a ser precisamente el maestro de Abraham Cohen de Herrera, ¿sí? Así él, por lo menos, lo consigna en el principio de este libro, que es que invito que si pueden lo lean, que es Puerta del Cielo. Bueno, entonces, en Puerta del Cielo se abordan los temas más básicos de la cábala luriana, que es la cábala más propia del exilio, que los voy a mencionar, pero tengo todas notas al pie que ustedes lo van a poder leer cuando esté la ponencia publicada, ¿no? Pero bueno, ahora no lo puedo decir, lo puedo mencionar nada más. Son los temas de la Shevirot Hakelim, es decir, el rompimiento de los vasos, el Tikkun, la restauración, y la teoría del Tzimtzum o recogimiento. ¿Sí? Todas tienen que ver con la forma en que Dios en el fondo se relaciona con el pueblo judío, podríamos decirlo así. Bueno, Herrera efectúa además un desarrollo de la teoría del Ensof y de la Sefirot, que es un tema muy propio de la cábala del siglo XIII para atrás, es decir, de la cábala medieval. ¿Sí? Lo que está haciendo Abraham Cohen primero es unir la cábala de su época con la cábala medieval. Esto es un movimiento bastante
estratégico que apunta a lo siguiente: la cábala medieval era de por sí más filosófica que la cábala de los tiempos modernos. Entonces a él le parece que es un paso más fácil llevar la cábala de su tiempo primero hacia la cábala medieval y después hacia la filosofía. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ahora la pregunta es ¿por qué a alguien que escribe una obra de ese tenor le interesa Pico de la Mirandola? ¿No? Pico de la Mirandola en realidad es Giovanni Pico de la Mirandola. Mirandola era un principado, todavía se conserva, está en el norte de Italia, el principado. Hoy en día en el castillo de Mirandola hay una pizzería. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, en fin, por suerte Pico murió mucho antes de todo esto, ¿no? Pero bueno, Pico fue uno de los pocos intelectuales que durante el Renacimiento se ocupó de estudiar hebreo. Puntualmente, él era un príncipe, tenía por supuesto muchísimo dinero y mucho de ese dinero lo gastó instruyéndose. O sea, es proverbial la erudición de Pico, que a los 9 años hablaba 10 idiomas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí sabemos que leía con fluidez el griego, el latín, incluso el caldeo, que sería el arameo, el hebreo y también el árabe, y se conservan algunas traducciones. Pero no solo eso. En la década de 1480, Pico va a la universidad, solo por 2 años, y se encuentra con un profesor que era hebreo, un judío nacido en Creta, que también era políglota y era averroísta, es decir, de tendencia aristotélica, podríamos decir. Algo que va contra la cábala. La cábala es de tendencia platónica, más bien. Entonces, su primera formación en hebreo y en la filosofía hebrea va a ser a través de este maestro averroísta que se llama Elías del Médico. Elías del Médico. Elías del Médico. O Eliahu, sí. Del Médico. Médico. Como médico, pero con G. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, igual todo esto va a estar, quédense tranquilos, va a estar todos estos nombres que yo tiro así. Claro, va a estar, sí, por supuesto. Bueno, ese va a ser el primero que lo introduce en algo que tiene que ver con la filosofía hebrea e incluso con la cábala también, ¿sí? En segundo lugar, hacia 1486, Pico se va a encontrar con otro maestro de hebreo, que es Guillermo Raimundo de Moncada, español por supuesto, más conocido como Flavio Mitrídates. Mitrídates le cobraba un ojo de la cara a Pico para enseñarle hebreo, pero al mismo tiempo, y por supuesto se había instalado en el castillo de Mirándola, y traducía obras de la cábala del hebreo al latín. Son obras que hoy en día se están editando, hay 10 o 12 editadas ya. Son textos que tienen que ver, por supuesto, con la cábala del periodo de transición, no la cábala medieval. Por ejemplo, no aparece el Sefer Yetzirah, que en realidad sería de la cábala de los primeros tiempos, podríamos decir, ni tampoco nada que tenga que ver con el Zohar, pero sí hay algunos textos de Abulafia, de Abraham Abulafia del siglo XIII, y el Sefer Mareket Elohut, que es un texto, ese es el libro de las jerarquías de la divinidad, que es del siglo XIV, y un autor de tendencia aristotélica, aunque parezca raro, y bueno, y algunos otros textos interesantes. Bueno, y por último, el último maestro de hebreo de Pico es Yohanan Alemano, que es un hombre que conoció en 1488 y que era cercano al círculo de Lorenzo el Magnífico, al cual también era cercano Pico, es decir, un intelectual más cortesano, y sería el último maestro de hebreo. Y precisamente en el momento en que se conocen, Pico está escribiendo una interpretación del Génesis. Casi toda la obra de Pico es interpretación de texto bíblico, a la manera filosófica. Pero justamente cuando se conocen, Pico estaba escribiendo una obra que se llama Heptaplus, y que es una interpretación de los 7 primeros días del Génesis, y Yohanan Alemano estaba escribiendo un texto que es una interpretación sobre los primeros días del Génesis, que se llama Los ojos de la comunidad. Bueno, a partir de estos 3 autores, lo que hace Pico es tener un conocimiento mucho más profundo que sus contemporáneos de la filosofía hebrea. Es decir, era un referente. Pero ¿para qué quería saber hebreo Pico? Pico quería saber hebreo por lo siguiente. Porque él consideraba que, igual que podría considerarlo Abraham Cohen, había una única verdad que debía ser mostrada detrás de todas las tradiciones. Entonces, una de sus tesis consistía, por ejemplo, en unir el judaísmo
con el cristianismo, y él va a afirmar en una frase que la podemos cuestionar, pero él va a afirmar que los verdaderos israelitas son los cristianos. ¿Sí? Pero, los cristianos. Los verdaderos israelitas son los cristianos, dice él. Pero no es que lo son porque vienen después, son porque el judaísmo está en función del cristianismo. ¿Sí? Del cristianismo. Perdón. Se ve que no hablo tan claro como pienso. Bueno, ¿sí? El micrófono. El problema, hay que echarle la culpa al micrófono. Bueno, entonces, para concluir, lo que quería investigar o ver es, a ver, ¿dónde aparece Pico en la obra de Abraham Cohen? Y si es que aparece tanto. Y en realidad, en una obra que tiene casi 400 páginas de un texto moderno, aparece solo 2 veces citado Pico. Es sospechoso que Abraham Cohen haga alusión todo el tiempo a muchísimos autores que cita, pero de Pico solamente 2 menciones. Pero hay una cuestión que me interesó y es la siguiente. Cuando lo cita a Pico, copia prácticamente, sin comillas, por supuesto, 2 páginas más o menos de un texto que Pico escribió no en latín, sino como era costumbre en su época, sino en italiano. Y este texto se llama Commento, o se conoce como el Commento, y el título es Commento sopra una canzona d'amore composta da Jerónimo Benivieni, es decir, comentario sobre un poema de amor compuesto por Jerónimo Benivieni, que es un amigo íntimo de Pico. Es un poema de amor que Pico lo va a interpretar utilizando las herramientas para hacer exégesis bíblica, es decir, para interpretar el texto sagrado, lo va a interpretar como si fuera un texto sagrado y lo va a interpretar en clave platónica. ¿Sí? Y acá viene la cuestión. Si bien Abraham Cohen toma a muchos autores de diferentes tradiciones, fundamentalmente toma a los autores de tradición platónica. ¿Sí? Hay un texto muy importante, un artículo de Alexander Altman, un hebraísta que no ha sido superado desde del año 80, que se llama o se titula algo así como El platonismo de Abraham Cohen de Herrera. ¿Sí? Entonces, primero y principal, en este texto, el Commento, lo que hace Pico es no solo exponer este poema de su amigo en clave platónica, sino que da una explicación, como si fuera un manual, de en qué consiste la filosofía platónica. Y es precisamente esa parte donde explica en qué consiste la filosofía platónica, donde la que va a ser citada por Abraham Cohen. Y bueno, al final, para no entrar en muchos detalles y no robar el tiempo acá a los colegas, voy a leer una frase que podría ser uno de los disparadores de por qué a Abraham Cohen le interesaba citar a Pico. Pico, después de exponer todo el poema de su amigo, dice lo siguiente: este orden fue observado santísimamente entre los antiguos hebreos. Es decir, lo que dicen los platónicos y lo que dice la Biblia es prácticamente lo mismo, está diciendo él. Y por ello su ciencia, en cuya exposición están contenidos los abstrusos y ocultos misterios de la ley, se llama Cábala. Ciencia, por cierto, divina y digna de no ser enseñada sino a pocos. Grandísimo fundamento de nuestra fe. Y lo dice un cristiano, ¿sí? Cuyo único deseo me ha llevado al asiduo estudio de las lenguas hebrea y caldea, sin las cuales es completamente imposible alcanzar el conocimiento de la cábala. Es decir, yo me hago cabalista porque soy cristiano y la cábala es una disciplina platónica o neoplatónica, podríamos decir hoy, ¿sí? A partir de lo dicho y para concluir, podemos afirmar que Pico puede haber sido para Abraham Cohen ni más ni menos que un antecesor, alguien que supo ver y realizar el mismo trabajo que él se proponía, pero desde una perspectiva cristiana a ultranza. En tanto tal, las obras del conde de Mirándola se vuelven un punto de apoyo para sus demostraciones y propósitos. Pero eso no es todo. Pico es el primer autor cristiano que unió el platonismo con la cábala en una cópula indisoluble, para utilizar una expresión que es propia de él. Y esto es lo mismo que pretende hacer Herrera en Puerta del Cielo, tal como demostró Alexander Altman en su ya clásica investigación sobre esta obra. Ahora bien, el único texto del filósofo mirandolano que da cuenta explícitamente de este proceder es precisamente el comentario a la canción de su amigo. Se ha de atender con todo a que cuando en este texto Pico se refiere a los platónicos, no siempre tiene en mente lo que hoy en pleno siglo XXI llamamos platónicos, sino a veces a los neoplatónicos, que son en parte aristotélicos y en parte platónicos. Resta averiguar si Herrera advierte también esta ambigüedad en el término, pero eso
es parte de otro trabajo. Listo. Dolores de amor, vengo a sufrir. En primer lugar, quiero agradecerle a esta casa de estudios, al CIRICSEF, por permitirme siempre que yo presento un trabajo, aceptarlo y darme la posibilidad de estar hoy aquí con ustedes. Por supuesto, también agradecerle su presencia. Y yo, ya que soy el último en la serie, voy a tratar de ser breve, por eso voy a empezar por las conclusiones. Voy a empezar de atrás para adelante. Por las dudas, así que cuando Alicia me marque la tarjeta roja, corto y agradezco otra vez. La idea de presentar un caso particular dentro de una historia general, como es el caso del doctor Cresques Abenrabi o Abenrabi con el rey Juan II de Aragón, es ver cómo medicina y astrología tuvieron una relación que puede comenzar en el inicio de los tiempos. La historia es así. El rey Juan II de Aragón se estaba volviendo ciego a causa de cataratas en los dos ojos. Eso en el año 1469 significaba la muerte política del rey, o sea, un rey que no veía era un rey muerto o un rey sacado sin que le pidan permiso. Entonces la necesidad política de Juan II de mantenerse en el trono hizo que buscara por todo el reino de Aragón, inclusive fuera de sus límites, a un médico que tuviera la posibilidad de operarlo de cataratas, un oftalmólogo con reconocida trayectoria y experiencia. Hasta él llegó el nombre del doctor Cresques Abenrabi, pero por supuesto también lo precedía su fama de judío. Y eso se lo hicieron notar varios de sus cortesanos, inclusive su hijo, el futuro rey Fernando II, el católico. Entonces cuentan, no se sabe si es verdad porque no hay registros, que Juan dijo: no me importa si es judío, moro o navarro, no sé qué cuestión tenía con los navarros en particular, pero si él es el mejor médico del reino, que venga el judío. Bueno, obviamente, cuando don Cresques se enteró de la nueva, no creo que le haya hecho mucha gracia, pero bueno, fue a Aragón, a Zaragoza, miró al rey, efectivamente comprobó que se estaba quedando ciego y que necesitaba urgentemente una operación de los dos ojos. Entonces buscó la forma de hacérselo más liviano y lo operó con éxito el 12 de septiembre de 1469. ¿Cómo hizo? No se sabe, pero apeló a sus máximas destrezas. Además, el doctor Cresques era médico porque se había recibido en Cataluña, había estudiado en Cataluña y en Cervera, había recibido la autorización para ejercer en 1459 del protofísico de Valencia, que era prácticamente como un examen de ingreso, o sea que Cresques era un médico matriculado y no un simple barbero como se utilizaba o como se solía emplear en aquellas épocas. Bien, salido de la primera operación con éxito, se imponía hacer la segunda. Y acá parece que don Cresques no tenía mucha confianza en sí mismo y además quería conservar su cabeza. En una carta que le envía al rey desde su lugar natal, que es Lérida, le dice que está muy contento porque la primera operación tuvo éxito y hay que ahora hay que hacer la segunda. Pero que dado que se puede tener el beneficio de una buena sintonía de los astros, él recomienda que la operación se haga en 12 años, calculando que a lo mejor en ese momento el rey se moría y él salvaba. Por supuesto, la respuesta no tardó en llegar y le dijo: olvídate, vos me tenés que operar mañana. Bueno, entonces Abenrabi volvió a sus cartas astrales y le dijo: bueno, la mejor fecha para hacer la operación es el 12 de octubre siguiente,
a las 3:30 de la tarde, un día miércoles. Bueno, se pautó entonces la operación para ese día y por suerte para el doctor Aben-Rabi salió bien. El rey Juan II recuperó su vista y siguió reinando 10 años más hasta que murió a una edad provecta, que casi 80 años, que era casi nunca, nadie había llegado a esa edad, más en aquellos tiempos. La cuestión es que el rey Juan nunca le reconoció las destrezas a su médico judío, sino que le reconoció la intercesión de una santa llamada Santa Engracia, que fue mártir cristiana del siglo III, que fue asesinada por defender el cristianismo por el entonces emperador romano Diocleciano, y tuvo el fin horrible de que la mataron clavándole una punta de lanza en la cabeza. Entonces Juan II pidió a esa reliquia, a esa punta de lanza, que si él se salvaba, en lugar de la iglesia que le habían encomendado, le iba a construir un convento. Bueno, el convento nunca se construyó, pero el doctor Cresques Aben-Rabi pasó a la historia como el médico judío que salvó la vista al monarca en ese entonces. Como dije antes, esta es una breve muestra de cómo astrología, o en general la magia, estuvo relacionada no solamente con la medicina, sino con todas las actividades desarrolladas por los seres humanos prácticamente desde una antigüedad de 5.000 años, cuando se popularizó en Mesopotamia, ¿no? Ur, Caldea, los medos, los persas, los asirios, los babilonios, todos fueron afines a esa rama de las ciencias ocultas. Gershom Scholem, en su excelente trabajo sobre la mística judía, habla de que siempre la magia estuvo relacionada con el misticismo, y esto se ve desde prácticamente el origen de la Cábala. Se estima que fue en el siglo I antes de la Era Común cuando se escribió el libro, el Sefer Yetzirah, que es el libro de la formación o la creación, bueno, donde hay toda una explicación metafísica o mística de la creación del mundo, que no vale la pena repetirla acá, pero a partir de ese momento el misticismo y la magia. Entonces les iba a decir que Gershom Scholem distingue dos tipos de magia que se conoce hasta hoy en día, que es la magia blanca y la magia negra. El misticismo judío apeló siempre a la magia blanca, es decir, aquella que permite conectar al ser humano con aquellas potencias sobrenaturales que están destinadas a hacer el bien. Por ejemplo, el mismo Dios, los ángeles, los seres intermedios, en fin, aquellos que ayudan al hombre. En tanto que la magia negra es la que se enrola con aquellos entes demoníacos cuyo objetivo es dañar al ser humano. Todo esto sirve para determinar cómo fue la evolución del misticismo desde aquella primera época, con el Sefer Yetzirah. Se estima que se habla en el Sefer Yetzirah de del Ein Sof, como dijo acá el colega, de las Sefirot o esferas, aunque Scholem no está de acuerdo con la traducción que se le dio a ese término de Sefirot o esferas, porque el griego usa sfairas, que es esferas, pero que Gershom Scholem lo traduce como números. Y en realidad son 10 números, que se llaman 10 Sefirot, y cada uno de ellos deviene una creación en particular del universo. Además está en el Sefer Yetzirah que los astros son los encargados de traer a la tierra las decisiones de Dios. Es decir, todo aquello que Dios decide para el bien del hombre son encomendados a los astros para que esto después los puedan volcar al hombre y a su circunstancia. De esa manera
nace lo que se llama la cábala. Cábala en hebreo puede entenderse como recepción, es decir, acción-efecto de recibir, pero también recibe otra traducción, se puede interpretar como tradiciones. Es decir, la cábala sería un recibir de un nuevo saber tradicional. Es decir, bueno, toda esta parte de cábala se puede averiguar en cualquier elemento, en cualquier libro, pero a mí me interesa registrar más que nada el decurso de la astrología dentro del judaísmo. La cábala pasa del Medio Oriente a Babilonia, de Babilonia cruza a Europa, tiene una gran influencia en Alejandría, hasta que llega finalmente a Italia, de Italia a Alemania y de Alemania al norte de Francia, y de ahí a una localidad del sur de Francia que se llama Provenza, donde tiene un gran desarrollo más o menos en del siglo VIII al siglo X de la era común. De allí baja a España, específicamente a dos centros, uno es Toledo y otra es Gerona, en Cataluña. Los cabalistas gerondeses tienen una gran preeminencia dentro del desarrollo cabalístico español, porque de allí sobresalen las personas más destacadas en ese estudio. Algunos nombres puedo mencionar: a Abraham Ben Ezra, a Abraham Ibn Hiyya, después había Moshe Sefardí, Gerondi, que se llama, cuando se convierte al cristianismo, pasa a llamarse en Pedro Alfonso. Y otro más de que se destaca es Abraham Abulafia, que de alguna manera establece un nuevo tipo de cábala, que es la cábala profética. Abulafia tiene la particularidad de que es el primero que utiliza la meditación y la introspección para llegar a niveles superlativos de misticismo. Y de esa manera, siguiendo una línea que ya había fijado Maimónides, el profeta llega a un estado de éxtasis tan elevado que de esa manera puede realizar su profecía. Abulafia pretende llegar a ese estado superlativo de misticismo esotérico, y por eso su técnica se llama cábala profética. Siguiendo con el tema, también hay que mencionar que en Toledo hubo una gran escuela de traductores que tradujeron muchas veces, la mayoría de ellos eran judíos, y que traducían libros esotéricos del árabe, el latín y el hebreo a los respectivos idiomas. Inclusive introdujeron textos en romance, es decir, en español antiguo, pero lo hacían accesible al público. La cábala en España, y específicamente en toda la zona de Cataluña y Aragón, tuvo una gran aceptación del público, del pueblo, porque le explicaba de una manera sencilla y asequible los principios básicos que se enseñaban en la Torá. Es decir, durante muchos siglos, todavía desde el regreso de los judíos de Babilonia, es como que tomó el poder un grupo de rabinos que poco a poco fueron alejando del pueblo los conocimientos básicos para, de alguna manera, hacerlos menos fácil de acceder a ellos, y de esa manera mantener un poder que los alejaba. En cambio, los cabalistas decidieron volver a las raíces y darles al pueblo para que entendieras que el Dios de la cábala era el Dios de la Torá, que todo el Dios de la creación, o sea, que todo lo que se había enseñado durante muchos siglos, mucho tiempo, se volvía real con la enseñanza de la cábala. ¿Vamos bien? Sí, ya prácticamente. Bueno. Realmente estamos, pero casi perfectos. Casi perfectos. Bueno, entonces... así que fue acertado elegir empezar de atrás para adelante. La historia de la cábala en España
termina, como toda la vida judía, en 1492, con la expulsión. Ustedes saben, algunos judíos parten hacia Portugal, de donde son nuevamente expulsados 5 años después. Algunos van al norte de África, otros a los estados pontificios, y parte de los rabinos que se dedicaban al estudio y difusión de la Cábala llegan inclusive a Eretz Israel, donde se establecen en la ciudad de Safed. Safed se convierte de esa manera en el nuevo centro importante internacional, llamémosle, del estudio de la Cábala, gracias a la acción del rabino Yosef Luria, lo mencionaste. Y Yosef Luria es el precursor de lo que después fue el Shabbatai Tzvi, el falso Mesías, que fue quien introdujo esos conocimientos, esas ideas en este falso Mesías, pero eso es otra historia que algún día la contaremos. Gracias por su atención.